Lucía Navarro nunca imaginó que un leve siseo podría cambiar su vida para siempre. Esa noche, mientras yacía en la cama, el resplandor de las farolas del exterior se filtraba a través de las cortinas, proyectando tenues rayas doradas en el techo. Su nuevo apartamento en Sevilla, con sus paredes blancas impecables y el persistente olor a pintura fresca, debía ser el comienzo de un nuevo capítulo. En cambio, sintió un peso invisible oprimiéndole el pecho, como si algo estuviera drenando lentamente su vitalidad. A su lado, Diego, el perro rescatado que había adoptado, yacía acurrucado, su respiración constante pero pesada, como si cargara con un fardo que ella no podía ver. Entonces, desde un rincón de la habitación, emergió un sonido suave, un siseo, como el susurro de un fantasma en la oscuridad. Lucía frunció el ceño, esforzándose por escuchar, pero sus párpados se volvieron pesados, sumiéndola en un sueño inquieto. No sabía que, en ese momento, los ojos de Diego se abrieron de golpe, su mirada marrón profunda fija en la rejilla de calefacción, como si percibiera algo que ella aún no podía ver. El apartamento en el barrio de Alfalfa de Sevilla era el orgullo de Lucía. Tras años de alquilar espacios estrechos con compañeros de piso, finalmente tenía un lugar propio. Las paredes blancas, los suelos de baldosas frescas y las grandes ventanas con vistas a una calle empedrada, era el sueño que había alimentado desde que dejó su pequeño pueblo en Extremadura. Pero al dejar la última caja de mudanza, una extraña sensación se apoderó de ella. No era alegría, ni emoción, sino un vacío. No había charlas de compañeros, ni pasos en el pasillo, solo un silencio sofocante. Esa primera noche, se tumbó en la cama, mirando el techo, con la soledad apretándole el pecho. Había anhelado la independencia, pero no esperaba que viniera acompañada de un dolor tan hueco. A la mañana siguiente, Lucía decidió que necesitaba un compañero. No una persona, no estaba lista para compartir su espacio, sino un perro. Siempre había amado a los perros, pero su inestable vida de alquiler nunca lo había permitido. Ahora, tenía el espacio, el tiempo y un corazón que necesitaba calor. Visitó un refugio de animales en las afueras de Sevilla, donde los ladridos ansiosos resonaban en las jaulas. Los perros meneaban la cola, saltando para llamar su atención, pero Lucía se sintió atraída por un rincón tranquilo. Allí, un cruce de mastín español estaba sentado con calma, sus ojos marrones encontrándose con los suyos, no suplicantes, no frenéticos, solo firmes. El cartel decía, Diego. Fue abandonado, dijo la gerente del refugio, pero es leal. Solo necesita que alguien le dé una oportunidad. Lucía se arrodilló, extendiendo la mano. Diego dudó, luego se acercó lentamente, su nariz húmeda rozando sus dedos. Una calidez se extendió por ella, como si dos almas perdidas se hubieran encontrado. Me lo llevo, dijo, con voz firme. La gerente sonrió, aunque sus ojos mostraban un destello de preocupación. Es sensible. Vigílalo. Lucía asintió, sin darle mucha importancia. Solo sabía que Diego llenaría el vacío en su apartamento, y tal vez en su corazón. Diego se adaptó más rápido de lo que esperaba. En pocos días, había reclamado un lugar favorito en el sofá, aprendido la hora exacta en que Lucía regresaba del trabajo y la recibía en la puerta con un suave movimiento de cola. Rara vez ladraba, pero siempre observaba, como si custodiara algo invisible. Lucía preparó una cama para perros cerca de la puerta de su dormitorio, queriendo que Diego tuviera su propio espacio. La primera noche, se acurrucó obedientemente, sus lentas respiraciones fundiéndose en la oscuridad. Pero la tercera noche, las cosas cambiaron. Lucía despertó en medio de la noche, sintiendo un calor desconocido junto a sus piernas. Se movió, con los ojos nublados, y se dio cuenta de que Diego estaba en su cama, su gran cuerpo apretado contra ella. Frunció el ceño. Estaba segura de que lo había dejado en su propia cama. Diego, murmuró, con voz cargada de sueño, baja. El perro levantó la cabeza, sus ojos brillando en la oscuridad, luego suspiró y bajó lentamente, regresando a su rincón. Lucía sonrió, sacudiendo la cabeza, y volvió a dormirse. No se dio cuenta de que Diego no buscaba solo consuelo, intentaba protegerla. Para la quinta noche, Diego regresó, esta vez más audaz. Esperó hasta que Lucía estuviera profundamente dormida, luego subió silenciosamente, acurrucándose a sus pies. Cuando ella despertó y lo encontró, suspiró. ¿En serio, Diego? Lo fulminó con la mirada, pero su mirada tranquila e inquebrantable la ablandó. Lo observó, su cuerpo peludo perfectamente acomodado en la manta, y sintió que la habitación se volvía menos fría. Está bien, murmuró, pero no tapares las sábanas.
Diego dejó escapar un largo suspiro, como si estuviera complacido con su pequeña victoria. Desde entonces, se formó el hábito. Cada noche, Diego dormía a su lado, y Lucía comenzó a sentirse más segura, como si tuviera un compañero firme, incluso en la oscuridad. Pero entonces, otra sensación se coló. Al principio, era solo un toque de fatiga. Las mañanas encontraban a Lucía despertando con la cabeza pesada, como si alguien hubiera vertido arena en su cráneo. Se frotaba las sienes, desechándolo, diciéndose que era por ver televisión hasta tarde o por el estrés de su trabajo en una agencia de turismo. Pero la sensación no se desvanecía. Empeoraba. Cada mañana, despertaba agotada, con las extremidades pesadas, los ojos borrosos por el cansancio. A mediodía, una ola de fatiga la golpeaba, obligándola a agarrarse al escritorio, respirando profundamente para no colapsar. Sus compañeros lo notaron. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó su jefe, con preocupación en la voz. Ella forzó una sonrisa. Solo un poco falta de sueño. Pero sabía que no era verdad. Se había acostado a tiempo, acurrucada bajo las sábanas con Diego a su lado, su respiración constante arrullándola. Entonces, ¿por qué sentía que se desvanecía? Diego también estaba cambiando. El perro, antes lleno de energía, saltando para recibirla en la puerta, se volvió lento. Dormía más, a veces extendido en el suelo todo el día, solo levantando la cabeza cuando ella lo llamaba. Sus paseos por la plaza cercana, donde solía olfatear cada arbusto, se convirtieron en pasos lentos y pesados. Lucía se preocupó. Se arrodilló a su lado, acariciando su pelaje, sintiendo su calor pero notando la falta de vitalidad. Por la noche, escuchaba su respiración volverse trabajosa, interrumpida por pequeñas toses, como si luchara contra algo en el aire. «¿Qué te pasa, Diego?», susurró, rascándole detrás de las orejas. Él solo la miró, sus ojos profundos pareciendo contener un mensaje que ella no podía descifrar. Una noche, mientras Lucía cenaba sola, un simple plato de tapas con jamón y queso, notó un olor extraño. No era fuerte, pero suficiente para hacerla detenerse, con la nariz arrugada. Era metálico, fugaz, como si el aire del apartamento no estuviera del todo limpio. Se levantó, caminando por la casa, revisando la estufa de gas, el calentador y la rejilla cerca de su dormitorio. Nada parecía estar mal. Pero cuando regresó a la mesa, Diego estaba de pie, con la nariz pegada al rincón cerca del calentador, olfateando intensamente. «¿Qué buscas?», preguntó, pero Diego no se giró. Se quedó allí, su nariz húmeda rozando el borde de la rejilla, como si intentara descubrir un peligro que ella no podía ver. Una inquietud corrosiva echó raíces. Lucía intentó convencerse de que estaba imaginando cosas. Tal vez estaba estresada por el trabajo, o su cuerpo reaccionaba al gran cambio de mudarse. Pero entonces, una mañana, casi se derrumbó al levantarse de la cama. Su cabeza dio vueltas, su visión se nubló, y tuvo que aferrarse a la pared para mantenerse en pie. Diego, acostado en la esquina, levantó la cabeza, emitiendo un leve gemido, como si sintiera su debilidad. Lucía lo miró, con el corazón acelerado. «Algo está mal», murmuró, admitiendo por primera vez lo que había intentado ignorar. No solo con ella, sino también con Diego. Y sabía que, si quería respuestas, debía actuar rápido. Llamó a Elena, su mejor amiga de la universidad, que siempre era directa hasta el punto de exasperar. «Encuéntrame en el café», dijo Lucía, con voz temblorosa. «Necesito hablar». Una hora después, en un pequeño local en la Plaza Nueva, Elena entró y frunció el ceño de inmediato. «Dios, Lucía, estás horrible», soltó, sin filtro. Lucía soltó una risa débil, pero en el fondo, sabía que su amiga tenía razón. Se sentía como una sombra de sí misma, piel pálida, ojeras, cabello desordenado. «No estoy bien», admitió, removiendo un café que ni siquiera quería. «Estoy agotada, Elena. Tan cansada que no puedo pensar. Y Diego, tampoco está bien». Elena entrecerró los ojos, dejando su café con un tintineo. «¿Los dos, al mismo tiempo?». «Lucía, eso no es coincidencia, ¿has ido al médico?». Lucía negó con la cabeza, sintiéndose un poco avergonzada. «Pensé que era solo estrés», Elena la interrumpió. «El estrés no te hace parecer que estás muriendo, ¿y Diego también? Tienes que revisarlos a ambos. Ahora». Lucía quiso discutir, pero la mirada feroz de Elena la silenció. Sabía que su amiga tenía razón.
Algo en el apartamento, en el aire, en el hogar que creía seguro, los estaba lastimando a ambos. Y si no lo descubría, temía que ninguno de los dos lo lograría. Cuando regresó al apartamento esa noche, un escalofrío le recorrió la espalda. Encendió las luces, pero el brillo no disipó la sensación opresiva. Diego la siguió, pero en lugar de acostarse como de costumbre, se detuvo cerca de la rejilla de calefacción, olfateando sin descanso. Lucía se arrodilló a su lado, su mano rozando la pared fría. Esta vez, lo escuchó, un siseo débil, como el aliento de algo acechante. Su corazón latía con fuerza. Diego, susurró, ¿qué sabes que yo no sé? Diego la miró, sus ojos brillando con una alerta que no había visto antes. Y en ese momento, Lucía se dio cuenta, si quería sobrevivir, debía escuchar a su perro. Las manos de Lucía temblaban mientras cerraba la puerta del apartamento, el leve siseo aún resonando en su mente. Miró a Diego, que estaba sentado a sus pies, con las orejas erguidas, su mirada fija en la rejilla como si guardara un secreto que solo él podía descifrar. El aire en el apartamento se sentía mal, viciado, con ese matiz metálico que había notado antes, ahora más agudo, como una advertencia que había ignorado demasiado tiempo. Tomó una correa de Diego, con voz insegura. Vamos, pequeño. Esta noche no dormimos aquí. Diego la siguió, sus pasos lentos pero decididos, como si entendiera la urgencia. Al salir a la fresca noche de Sevilla, el pecho de Lucía se aligeró, el aire puro contrastando con el peso sofocante del interior. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Condujo hasta el apartamento de Elena en Triana, las estrechas calles de Sevilla desdibujándose mientras su mente corría. Diego yacía en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en sus patas, su respiración aún pesada. Normalmente, los paseos en coche lo volvían loco, nariz fuera de la ventana, cola golpeando. Pero esa noche, estaba quieto, con los ojos entrecerrados. El estómago de Lucía se retorció. Lo que sea que le pasaba a ella, también le pasaba a él, y la idea de perder a Diego, su ancla en esta nueva vida solitaria, era insoportable. Agarró el volante, con los nudillos blancos. Aguanta, susurró, mirándolo por el retrovisor. Lo resolveremos. Elena esperaba en la puerta, su rostro una mezcla de preocupación y exasperación. Pareces muerta, dijo, abrazando a Lucía. Diego entró arrastrándose, su cola dando un débil meneo antes de desplomarse en la alfombra. Elena se arrodilló a su lado, pasando la mano por su pelaje. Tampoco está bien, ¿qué demonios pasa, Lucía? Lucía se hundió en el sofá, su cuerpo cediendo bajo el peso del agotamiento. No lo sé, admitió, con la voz quebrada. Estoy tan cansada que apenas puedo pensar. Y Diego, está lento, tose por la noche. Escuché un sonido en el apartamento, como un siseo. Diego sigue olfateando la rejilla, como si intentara decirme algo. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Un siseo, ¿cómo vas? Lucía se encogió de hombros, con la mente nublada. Revisé la estufa, el calentador. Nada parecía estar mal. Pero, ya no me siento segura allí. Elena se levantó, paseándose. No volverás hasta que sepamos qué pasa. Mañana a primera hora, vas al médico. Y Diego necesita un veterinario. Esto no es normal. Lucía asintió, demasiado agotada para discutir. Elena le arrojó una manta. Duerme aquí. No te perderé de vista hasta que lo resolvamos. Lucía esbozó una débil sonrisa, agradecida por la feroz protección de su amiga. Mientras se acurrucaba en el sofá, Diego se subió a su lado, su calor un pequeño consuelo contra el creciente miedo en su pecho. A la mañana siguiente, Lucía despertó sintiéndose ligeramente mejor, el peso opresivo más ligero en el apartamento aireado de Elena. Pero el alivio fue fugaz. Su cabeza aún latía, y sus extremidades parecían moverse a través de melaza. Diego también se levantó lentamente, sus ojos aparados mientras la seguía a la cocina. Elena ya estaba despierta, preparando café, con el teléfono en la mano. Te conseguí una cita con la doctora Vargas a mediodía, dijo, sin rodeos. Y encontré un veterinario cerca para Diego. 10 de la mañana. No me vas a convencer de lo contrario. Lucía abrió la boca para protestar, pero la cerró. Elena tenía razón. No podía seguir fingiendo que esto era solo estrés. La clínica veterinaria era un espacio pequeño y ordenado en Santa Cruz,
con un fuerte olor antiséptico en el aire. Diego caminaba pesadamente a su lado, la correa floja. La recepcionista, una mujer cálida llamada Carmen, los recibió con una sonrisa. Lucía y Diego, ¿verdad? El doctor Torres está listo. Lucía llevó a Diego a la sala de examen, con el corazón latiendo fuerte. El doctor Torres, un hombre delgado de unos 50 años con un comportamiento tranquilo, se arrodilló junto a Diego, sus manos gentiles pero precisas. ¿Qué le pasa a este pequeño?, preguntó, sus ojos escaneando al perro. Lucía tragó saliva, relatando los síntomas de Diego: letargo, respiración pesada, tos ocasional. No es el mismo, dijo, con voz tensa. Y yo también me siento así. Agotada, débil, como si me estuviera desmoronando. El doctor Torres hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras revisaba los ojos, orejas y encías de Diego. Escuchó su corazón, tomó su temperatura, sus movimientos metódicos. La sala estaba en silencio salvo por el suave tic-tac de un reloj. Finalmente, se puso de pie, con expresión seria. Diego muestra signos de toxicidad de bajo nivel, dijo. Sus signos vitales son estables, pero la fatiga, los problemas respiratorios, sugieren que hay algo en su sistema. El estómago de Lucía se hundió. ¿Toxicidad? ¿De qué? El doctor Torres negó con la cabeza. Es difícil decirlo sin pruebas. Podría ser ambiental, algo en tu casa. La respiración de Lucía se detuvo. Yo también estoy enferma, soltó. Dolores de cabeza, mareos, sin energía. Empezó al mismo tiempo. Los ojos del doctor Torres se agudizaron. Eso no es coincidencia. Si ambos están afectados, es probable que sea algo a lo que ambos están expuestos. ¿Tu apartamento, algún olor extraño, ruidos? Lucía dudó, luego asintió. A veces hay un olor metálico. Y un siseo, desde la rejilla. Diego sigue olfateándola. El doctor Torres cruzó los brazos, pensando. Podría ser una fuga de gas, moho u otra cosa. Haré análisis de sangre a Diego para acotar posibilidades. Pero tú necesitas ver a un médico de inmediato. Y no te quedes en ese apartamento hasta que lo revisen. Lucía asintió, con la mente en un torbellino. La idea de que su hogar, su santuario, pudiera estar envenenándolos a ambos le erizó la piel. ¿Qué hago por Diego?, preguntó, con voz pequeña. Manténlo hidratado, descansado, dijo el doctor Torres. Aceleraré las pruebas. Pero, Lucía, si tienes los mismos síntomas, esto es serio. Revísate hoy. Lucía salió de la clínica con Diego, sus pensamientos enredados. Las calles de Sevilla zumbaban a su alrededor, turistas tomando fotos, vendedores gritando, pero se sentía desconectada, como si estuviera moviéndose en un sueño. Dejó a Diego en casa de Elena y fue a la oficina de la doctora Vargas, con el corazón cargado de temor. La sala de espera era austera, el zumbido de las luces fluorescentes irritaba sus nervios. Cuando la doctora Vargas, una mujer de unos 40 años con ojos amables, la llamó, Lucía sintió un destello de esperanza. Tal vez era solo un virus, algo simple. La doctora Vargas escuchó mientras Lucía describía sus síntomas: fatiga aplastante, mareos, náuseas. Han sido semanas, dijo Lucía, con voz temblorosa. Y mi perro también está enfermo. El veterinario piensa que es ambiental. La expresión de la doctora Vargas se volvió seria mientras revisaba la ficha de Lucía. Tus análisis muestran signos de privación de oxígeno, dijo, con tono mesurado. Leve, pero preocupante. También hay un ligero aumento en los marcadores de toxicidad. El corazón de Lucía se hundió. ¿Toxicidad? ¿Cómo dijo el veterinario? La doctora Vargas asintió. Es posible que ambos estén expuestos a algo. Monóxido de carbono, químicos, incluso moho, ¿algún olor o sonido inusual en tu casa? La mente de Lucía volvió al matiz metálico, al siseo. Sí, dijo, con voz apenas audible. Un olor metálico, y siseo desde la rejilla. La doctora Vargas se inclinó hacia adelante. Lucía, necesitas que revisen tu apartamento. El monóxido de carbono es inodoro, pero un calentador o una línea de gas defectuosa podría causar estos síntomas. Quédate en otro lugar hasta que sea seguro. Lucía asintió, con las manos apretadas. ¿Y yo, estoy bien?
Los ojos de la doctora Vargas se suavizaron. No estás en peligro inmediato, pero la exposición prolongada podría ser seria. Descansa, hidrátate y evita ese apartamento. Ordenaré más pruebas para estar segura. Lucía salió del consultorio sintiéndose aliviada y aterrorizada a la vez. La confirmación de que algo estaba mal validaba sus temores, pero también significaba que su hogar era una amenaza. Regresó a casa de Elena, donde Diego la recibió con un lento meneo de cola. Elena esperaba, con los brazos cruzados. ¿Y bien?, exigió. Lucía relató las visitas, con voz temblorosa. El veterinario y la doctora piensan que es algo en el apartamento. Toxicidad. Tal vez monóxido de carbono. El rostro de Elena palideció. No volverás allí. Llamaré a alguien para que lo revise. Lucía asintió, demasiado agotada para discutir. Se hundió en el sofá, con Diego acurrucado a su lado, su calor un recordatorio silencioso de que estaban juntos en esto. Esa noche, mientras yacía en el sofá de Elena, Lucía no podía dormir. Su mente repetía el siseo, el olfateo implacable de Diego, la sensación de que su cuerpo se aparaba. Alargó la mano, acariciando el pelaje de Diego, sus lentas respiraciones anclándola. Tú lo sabías, ¿verdad?, susurró. Diego se movió, sus ojos encontrándose con los suyos en la tenue luz, firmes y sabios. El pecho de Lucía se apretó. Él había intentado advertirle, y casi lo ignoró. Juró escuchar ahora, sin importar lo que costara. A la mañana siguiente, Elena le entregó una tarjeta de presentación. Este es Javier Morales, inspector de seguridad del hogar. Lo llamé. Vendrá a tu casa hoy. Lucía parpadeó, abrumada por la eficiencia de su amiga. Gracias, dijo, con voz cargada de gratitud. Elena se encogió de hombros, pero sus ojos eran suaves. Eres familia, Lucía. No te perderé por una estúpida fuga. Lucía esbozó una sonrisa, aferrándose a la esperanza de que Javier encontrara respuestas. Javier llegó al apartamento al mediodía, un hombre robusto de unos 30 años con aire serio. Llevaba una caja de herramientas y un detector de gas, sus ojos escaneando el espacio mientras Lucía lo dejaba entrar. El apartamento ahora se sentía extraño, las paredes antes acogedoras ahora frías y amenazantes. Cuéntame todo, dijo Javier, con voz tranquila pero firme. Lucía relató sus síntomas, el comportamiento de Diego, el olor metálico, el siseo. Javier asintió, su expresión indescifrable. Empecemos por lo básico, gas, monóxido de carbono, moho. Si hay algo aquí, lo encontraremos. Comenzó en la cocina, pasando el detector por la estufa y las líneas de gas. El dispositivo permaneció en silencio, la pantalla estable. Limpio aquí, murmuró. Lucía exhaló, el alivio mezclado con frustración. Si no era gas, ¿qué era? Javier se trasladó al dormitorio, arrodillándose junto a la rejilla de calefacción. Colocó el detector contra la rejilla, esperando. El dispositivo emitió un pitido suave, luego un tono agudo e insistente. La cabeza de Javier se alzó, sus ojos entrecerrados mientras leía la pantalla. Lucía, dijo, con voz tensa, tenemos un problema. El corazón de Lucía se detuvo. ¿Qué es? Javier giró la pantalla hacia ella, los números parpadeando en rojo. Monóxido de carbono. Niveles bajos, pero constantes. Esto explica tus síntomas, los de Diego. Las rodillas de Lucía cedieron, y se aferró al marco de la puerta. Monóxido de carbono. El asesino silencioso del que había oído hablar de pasada, la amenaza invisible que podía robarte la vida sin dejar rastro. ¿Qué tan grave es?, preguntó, con voz temblorosa. La mandíbula de Javier se tensó. Aún no es letal, pero está por encima de los niveles seguros. La exposición a largo plazo causa fatiga, estrés en los órganos, incluso la muerte si se acumula. Tienes suerte de haberlo descubierto. La mente de Lucía giraba. Todo este tiempo, había estado respirando veneno, y Diego había sufrido a su lado. ¿Qué hago?, preguntó, con voz apenas audible. Javier ya estaba en su teléfono. Abre todas las ventanas. Llamaré a un especialista para arreglar la fuga. No duermas aquí hasta que sea seguro. Lucía asintió, con las manos temblando mientras tomaba su bolso. Al salir,
El aire fresco la golpeó como una cuerda de salvamento, pero el miedo persistía. Diego lo había sabido, y si no lo hubiera escuchado, ambos podrían haber desaparecido. No lo ignoraría de nuevo. Lucía estaba fuera de su apartamento, el sol matutino cálido contra su piel, pero por dentro estaba helada. Las palabras de Javier, monóxido de carbono, asesino silencioso se repetían en su mente, cada sílaba un martillo contra su frágil calma. Diego estaba a su lado, su pelaje rozándole la pierna, sus ojos escaneando la calle como si él también sintiera el peso de lo que habían escapado por poco. El especialista que Javier había llamado, un técnico curtido llamado Mateo, ya estaba dentro, sus herramientas chocando contra el sistema de calefacción. El estómago de Lucía se retorcía. Su hogar, su refugio seguro, la había traicionado, y la idea de volver a entrar la llenaba de temor. Pero necesitaba ver la fuente del veneno con sus propios ojos. Javier salió del apartamento, secándose el sudor de la frente. «Mateo encontró algo», dijo, con voz baja. El corazón de Lucía dio un vuelco. «¿Qué es?». Javier le hizo un gesto para que lo siguiera, pero sus ojos tenían una advertencia. «No es agradable, pero deberías verlo». Lucía dudó, mirando a Diego. «Quédate aquí, pequeño», dijo, atando su correa a un poste cercano. Diego gimió, con las orejas gachas, pero obedeció, su mirada sin apartarse de ella. Lucía respiró hondo y entró, el aire ahora más fresco con las ventanas abiertas pero aún con un leve matiz enfermizo. Mateo estaba agachado junto a la rejilla de calefacción, con una sección de tuberías desmontada a su lado. Su rostro era sombrío mientras señalaba un componente oxidado y agrietado. «Aquí está el culpable», dijo, con voz áspera. «Un fallo en el intercambiador de calor. Ha estado filtrando monóxido de carbono durante Dios sabe cuánto tiempo. No es una inundación, sino un goteo constante, suficiente para enfermarte con el tiempo». Lucía miró la grieta dentada, con la garganta apretada. Parecía tan pequeña, tan insignificante, y sin embargo, casi le había robado la vida. «¿Cómo pasó esto?», preguntó, con voz apenas audible. Mateo se encogió de hombros, limpiándose las manos con un trapo. «Probablemente mal mantenimiento. Este edificio es viejo. Si la última inspección lo pasó por alto, no eres la primera en sufrir». Los puños de Lucía se apretaron. No había pensado en hacer inspeccionar el apartamento al mudarse, demasiado atrapada en la emoción de tener su primera tasa. Ahora, ese descuido se sentía como una traición, a sí misma, a Diego. «¿Podría habernos matado?», preguntó, temiendo la respuesta. Los ojos de Mateo se encontraron con los suyos, sin inmutarse. «Eventualmente, sí. Tienes mucha suerte de haberlo descubierto. He visto casos en los que la gente no despierta». Las rodillas de Lucía flaquearon, y se apoyó en la pared, el yeso frío anclándola. Javier puso una mano en su hombro. «¿Estás bien ahora, Lucía?». «Lo estamos arreglando». Mateo trabajó rápido, reemplazando las piezas dañadas con eficiencia practicada. Mientras tanto, Javier instaló 2 detectores de monóxido de carbono, uno en el dormitorio, otro en el pasillo. «Estos gritarán si los niveles suben de nuevo», dijo, apretando los tornillos. «No más conjeturas. Si pitan, sal». Lucía asintió, con los ojos fijos en la pequeña luz verde parpadeando en el detector, una promesa silenciosa de seguridad. Pero el miedo persistía. ¿Cuántas noches había dormido con veneno filtrándose en sus pulmones? ¿Cuántas veces había intentado Diego advertirla, con sus instintos más agudos que los suyos? Cuando Mateo terminó, probó el sistema, el calentador zumbando suavemente ahora, sin siseo, sin amenaza. «Todo limpio», dijo, recogiendo sus herramientas. «Pero revisa este lugar anualmente. Sin excusas». Lucía asintió, con la voz atrapada en la garganta. Javier le entregó una tarjeta. «Llámame si notas algo, olores, sonidos, cualquier cosa». Ella la tomó, con los dedos temblando. «Gracias», susurró. Javier dio un pequeño asentimiento. «Mantén a ese perro cerca. Él es el verdadero héroe aquí». Lucía logró una débil sonrisa, pero su corazón estaba pesado. Diego la había salvado, y ella casi le había fallado. Salió y encontró a Diego esperando, su cola golpeando mientras desataba su correa. Se arrodilló, hundiendo el rostro en su pelaje, su calor ahuyentando el frío en su pecho.
Tú lo sabías, ¿verdad?, murmuró. Diego lamió su mejilla, sus ojos brillantes con una devoción silenciosa que le hizo doler la garganta. Se puso de pie, llevándolo al coche, decidida a mantenerlo seguro en casa de Elena hasta que el apartamento estuviera completamente ventilado. Mientras conducía, las calles de Sevilla se sentían diferentes, menos vibrantes, más frágiles, como si la ciudad misma escondiera peligros que nunca había considerado. En casa de Elena, Diego entró con un destello de su antigua energía, olfateando las esquinas de la sala antes de desplomarse en la alfombra. Elena estaba en la encimera de la cocina, cortando verduras para el almuerzo, su cuchillo deteniéndose al ver la cara de Lucía. ¿Qué pasó?, preguntó, con voz aguda por la preocupación. Lucía se hundió en una silla, relatando la mañana, el intercambiador de calor agrietado, el monóxido de carbono, el casi accidente que podría haberlo terminado todo. El cuchillo de Elena golpeó la encimera con un estrépito. Podrías haber muerto, dijo, con la voz quebrada. Ambos. Lucía asintió, con los ojos ardiendo. Lo sé. Si no fuera por Diego. Elena cruzó la habitación, abrazando a Lucía con fuerza. Te quedas aquí hasta que ese lugar sea seguro. Sin discusiones. Lucía se apoyó en su amiga, agradecida por el ancla que Elena proporcionaba. No sé cómo agradecértelo, dijo, con voz amortiguada. Elena se apartó, con los ojos feroces. Quédate viva, eso es suficiente. Y pon esos detectores en todas partes. Lucía asintió, una chispa de determinación encendiéndose. No dejaría que esto volviera a pasar, ni a ella, ni a Diego, ni a nadie. Esa tarde, Lucía se sentó en el balcón de Elena, con Diego a sus pies, su cabeza descansando en su rodilla. Sacó su teléfono, sus dedos flotando sobre la pantalla. La urgencia de advertir a otros era abrumadora. Abrió sus redes sociales, escribiendo una publicación con manos temblorosas, casi pierdo la vida por envenenamiento por monóxido de carbono. También mi perro, Diego. Tuvimos suerte, pero muchos no la tienen. Si no tienes un detector de monóxido de carbono, consíguelo ahora. Podría salvarte. Adjuntó una foto de Diego, sus ojos brillantes, con la leyenda, este perro me salvó. Escucha a tus mascotas, saben cosas que nosotros no. Publicó, con el corazón latiendo fuerte. En minutos, los me gusta y comentarios inundaron, amigos y desconocidos compartiendo historias de sus propios sustos o prometiendo comprar detectores. El pecho de Lucía se apretó con una mezcla de alivio y propósito. Tal vez su pesadilla podría ayudar a alguien más. Al desvanecerse el día, Lucía llevó a Diego a pasear por el río Guadalquivir, el agua brillando bajo el sol poniente. Él trotaba a su lado, sus pasos más ligeros, su cola meneando con un toque de su antiguo entusiasmo. Al verlo, Lucía sintió un cambio dentro de ella. El miedo aún estaba allí, pero también la gratitud por Diego, por Elena, por la oportunidad de seguir adelante. Se detuvo, arrodillándose para rascarle las orejas. Vamos a estar bien, ¿verdad?, dijo, con voz suave. Diego resopló, empujando su mano, como diciendo, por supuesto que sí, . De vuelta en casa de Elena, Lucía no podía sacudirse la necesidad de hacer más. Llamó al refugio donde había adoptado a Diego, con voz ahora firme. Quiero donar detectores de monóxido de carbono, dijo. Uno para cada nuevo adoptante. La gente necesita saber. La gerente del refugio, una mujer llamada Clara, quedó atónita. Eso es increíble, Lucía. Nos aseguraremos de que cada familia reciba uno. Lucía colgó, con un peso levantándose de sus hombros. No podía deshacer el pasado, pero podía proteger a otros. Esa noche, mientras yacía en el sofá de Elena, con Diego acurrucado a su lado, Lucía sintió un destello de paz. La luz verde del detector que Javier le había dado parpadeaba en la esquina, un pequeño consuelo. Pero el verdadero confort era el calor constante de Diego, sus lentas respiraciones un recordatorio de que habían sobrevivido. Pensó en el siseo, el olor metálico, la forma en que los instintos de Diego la habían guiado cuando estaba demasiado ciega para ver. No era solo suerte, era confianza, del tipo que une dos almas contra la oscuridad. Acarició su pelaje, susurrando, eres mi guardián, ¿verdad? Diego suspiró, apretándose más, y por primera vez en semanas, Lucía durmió sin miedo. A la mañana siguiente, Lucía despertó con un mensaje de Javier, el apartamento está limpio. La calidad del aire es normal. Puedes volver.
Su corazón se aligeró, pero una parte de ella dudaba. Regresar significaba enfrentarse al lugar que casi la mató. Miró a Diego, que se estiraba en la alfombra, sus ojos brillantes con energía renovada. ¿Listo para volver a casa?, preguntó. La cola de Diego golpeó, y ella sonrió. Si él podía enfrentarlo, ella también. Elena los llevó de vuelta, sus ojos escaneando el rostro de Lucía. ¿Segura de que estás bien con esto?, preguntó. Lucía asintió, con la mano descansando en la cabeza de Diego. Tengo que estarlo. Es mi hogar. Elena apretó su mano. Llámame si sientes algo raro. Lo digo en serio. Lucía la abrazó, prometiendo mantenerse vigilante. Al abrir la puerta del apartamento, el aire se sentía diferente, más limpio, más ligero, el matiz metálico desaparecido. Diego entró corriendo, olfateando las esquinas, su cola meneando furiosamente. Lucía rió, el sonido extraño pero bienvenido. Parece que lo apruebas, dijo, con el corazón hinchado. Revisó los detectores, sus luces verdes estables, y pasó la mano por la rejilla, ahora silenciosa. El miedo persistía, pero también su resolución. No ignoraría las señales de nuevo, ni los instintos de Diego, ni su propio cuerpo, ni los pequeños susurros de peligro. Mientras se sentaba en el sofá, con Diego a su lado, Lucía sintió una nueva fuerza. No se trataba solo de sobrevivir, era sobre la confianza, sobre el amor que la había sacado adelante. Y lo llevaría consigo, sin importar lo que viniera después. Lucía estaba en la entrada de su apartamento, con la llave aún en la mano, el peso de las últimas semanas oprimiéndole las costillas. El aire dentro estaba limpio ahora, el matiz metálico desaparecido, reemplazado por un leve aroma a cítricos del limpiador que Elena había insistido en usar. Diego pasó corriendo, su nariz rozando el suelo de baldosas, la cola meneando con una energía que Lucía no había visto en semanas. Los detectores de monóxido de carbono parpadeaban con sus luces verdes estables, centinelas silenciosos que prometían seguridad. Sin embargo, al entrar, su corazón tartamudeó. Este era su hogar, pero se sentía como el espacio de un extraño, sus paredes antes acogedoras ahora ensombrecidas por el recuerdo del veneno. Cerró la puerta, el clic resonando en el silencio, y juró reclamar este lugar, no solo para ella, sino para Diego, que había luchado por su supervivencia tan ferozmente como ella. Dejó su bolso en el sofá, el familiar crujido de los muelles anclándola. Diego se desplomó en su lugar favorito, sus ojos brillantes, observándola con una expectativa silenciosa. Estamos de vuelta, pequeño, dijo, con voz suave pero resuelta. Se movió por el apartamento, tocando las paredes de yeso fresco, la mesa de madera lisa, como para probar que era suyo de nuevo. La rejilla, antes fuente de temor, estaba silenciosa, su rejilla brillando por las reparaciones de Mateo. Se arrodilló, sus dedos rozando el metal, y sintió un destello de triunfo. El peligro había desaparecido, pero la lección permanecía, la seguridad era frágil, y la confianza, en Diego, en sí misma, era su escudo. Lucía pasó el día desempacando, cada artículo un paso hacia la normalidad. Colgó una foto enmarcada de su pueblo en Extremadura, sus colinas ondulantes un recordatorio de sus raíces. Ordenó los juguetes de Diego, una cuerda mordida, una pelota chirriante, sin una cesta, sonriendo mientras él los olfateaba con curiosidad renovada. Pero la normalidad era algo delicado. Cuando preparó café, el siseo de la máquina la hizo congelarse, su pulso acelerándose hasta que se dio cuenta de que era inofensivo. Cuando Diego se detuvo cerca de la rejilla, olfateando brevemente, contuvo el aliento, relajándose solo cuando él totó despreocupado. El miedo era un huésped obstinado, persistiendo en sus huesos, pero ella se negaba a dejarlo ganar. Esa noche, cocinó una comida sencilla, tortilla española, el chisporroteo de los huevos y las patatas llenando la cocina de calidez. Diego se sentó cerca, su nariz temblando, los ojos esperanzados. Ella rió, arrojándole un pequeño trozo, sus mandíbulas atrapándolo con un resoplido juguetón. El acto se sintió como un ritual, una recuperación de la alegría en un espacio que casi la había roto. Mientras comían, su teléfono vibró con notificaciones, su publicación en redes sociales sobre el susto del monóxido de carbono se había vuelto viral, compartida miles de veces. Amigos le enviaron mensajes, agradeciéndole la advertencia, desconocidos compartieron historias de instalación de detectores. Un mensaje, de una mujer llamada Marta, la detuvo en seco, tu publicación salvó a mi familia. Anoche encontramos una fuga. Gracias. Los ojos de Lucía ardieron.
su dolor se había convertido en la salvación de alguien más. La realización encendió algo en ella. Tomó su portátil, sus dedos volando mientras escribía una publicación más larga, detallando cada momento, el agotamiento, las advertencias de Diego, el siseo que casi lo terminó todo. Asterisco, esta no es solo mi historia, asterisco escribió. Asterisco es una llamada de atención. El monóxido de carbono es invisible, pero real. Confía en tus instintos, en tus mascotas, en las pequeñas señales. Consigue un detector. Comparte esto. Salva una vida. Asterisco incluyó un enlace a una organización benéfica local que distribuía detectores gratuitos a familias de bajos ingresos, su corazón latiendo con propósito. Cuando publicó, Diego empujó su mano, como sintiendo su resolución. Vamos a hacer esto, ¿verdad?, dijo, rascándole las orejas. Su cola golpeó, un acuerdo silencioso. A la mañana siguiente, Lucía despertó con la luz del sol entrando por la ventana, su cuerpo más ligero de lo que había estado en meses. La fatiga aplastante, los mareos, la niebla en su mente se habían desaparecido. Se estiró, maravillándose con el simple acto de sentirse viva. Diego ya estaba despierto, sus patas golpeando el suelo, ansioso por su paseo. Enganchó su correa, y se dirigieron al cercano parque de María Luisa, donde persiguió ardillas con una alegría que la hizo reír a carcajadas. Al verlo, Lucía sintió una oleada de gratitud tan feroz que dolía. No era solo un perro, era su cuerda de salvamento, su guardián, el que había visto el peligro que ella había pasado por alto. De vuelta en casa, llamó a Elena, quien respondió con su brusquedad habitual. ¿Sigues viva, o tengo que arrastrarte de vuelta aquí? Lucía rió. Estoy bien. Realmente bien. Diego está de nuevo siendo el mismo, y el apartamento es hogar otra vez. La voz de Elena se suavizó. Estoy orgullosa de ti, Lucía. Pero si ese lugar falla, llámame. Lucía prometió, con el corazón lleno. Elena había sido su roca, y Diego su brújula, juntos, la habían sacado adelante. A medida que pasaban los días, Lucía se asentó en una nueva rutina, marcada por la vigilancia y la gratitud. Revisaba los detectores diariamente, sus luces verdes un consuelo silencioso. Llevaba a Diego a paseos más largos, su vínculo profundizándose con cada momento compartido. En el trabajo, sus colegas notaron el cambio, sus ojos más brillantes, su sonrisa genuina. «Estás radiante», dijo su jefe, y Lucía rió, el sonido libre y sin cargas. Estaba sanando, no solo del veneno sino de la soledad que la había perseguido antes de Diego. Una tarde, visitó el refugio de animales, con una caja de detectores de monóxido de carbono en los brazos. Clara, la gerente, la recibió con un cálido abrazo. «Eres una heroína, Lucía», dijo, tomando la caja. «Esto salvará vidas». Lucía negó con la cabeza. «Diego es el héroe. Solo sigo su ejemplo». Clara sonrió, mirando a Diego, que estaba sentado orgullosamente al lado de Lucía. Eligió a la persona correcta. La garganta de Lucía se apretó, y se arrodilló para abrazar a Diego, su calor un recordatorio de su supervivencia compartida. Esa noche, mientras estaba sentada en el sofá, con Diego extendido a su lado, Lucía reflexionó sobre lo cerca que había estado de perderlo todo. El recuerdo del siseo, el peso del agotamiento, el miedo a no despertar, serán cicatrices ahora, pero las cicatrices contaban una historia de supervivencia. Abrió su portátil, leyendo los últimos comentarios en su publicación. La gente la compartía por toda España, algunos incluso traduciéndola al inglés y al francés. Un medio de comunicación local se había puesto en contacto, queriendo entrevistarla. La idea la ponía nerviosa, pero pensó en el mensaje de Marta, en las vidas que podía salvar. «¿Qué opinas, Diego?», preguntó, acariciando su pelaje. Él resopló, empujando su mano, y ella sonrió. «Sí, vamos a hacer esto». La entrevista se emitió una semana después, la voz de Lucía firme mientras contaba su historia en un canal local de Sevilla. Habló de los instintos de Diego, el peligro invisible, la importancia de los detectores. La respuesta fue abrumadora, las donaciones llegaron a la organización benéfica, y las ferreterías reportaron un aumento en las ventas de detectores. Lucía vio la cobertura desde el apartamento de Elena, con Diego a sus pies, Elena vitoreando a su lado. «Eres famosa», bromeó Elena, pero Lucía negó con la cabeza. «Solo quiero que la gente esté segura». Elena apretó su hombro. «Lo estás logrando, Lucía».
Tú y ese perro. A medida que las semanas se convertían en meses, la vida de Lucía encontró un nuevo ritmo. El apartamento era suyo de nuevo, sus paredes ya no amenazantes sino cálidas, llenas de recuerdos de supervivencia y amor. Ella y Diego eran inseparables, su vínculo una fuerza silenciosa. Siguió publicando en línea, compartiendo consejos sobre seguridad en el hogar, instando a la vigilancia. Sus seguidores crecieron, su historia inspirando a otros a revisar sus hogares, escuchar a sus mascotas, confiar en las pequeñas señales. Cada mensaje que recibía, gracias, ahora estamos seguros era un recordatorio de por qué había luchado por sobrevivir. Una noche, mientras ella y Diego estaban sentados en el balcón, el zumbido de la ciudad como un suave telón de fondo, Lucía sintió una paz que no había conocido antes. Las cicatrices del miedo permanecían, pero estaban cubiertas de gratitud, de propósito. Miró a Diego, sus ojos reflejando las luces de la calle, y susurró, «Lo logramos, ¿verdad?» Él se apoyó en ella, su calor una promesa de que enfrentarían cualquier cosa juntos. Lucía sonrió, con el corazón lleno. Este era su hogar, su vida, su segunda oportunidad, y nunca lo daría por sentado de nuevo. Lucía estaba sentada en su sofá, con la cabeza de Diego pesada en su regazo, sus lentas respiraciones un ritmo en el que había aprendido a confiar. El apartamento estaba vivo de nuevo, sus paredes blancas brillando bajo la suave luz de una lámpara, el silencio ya no opresivo sino pacífico. Habían pasado meses desde el susto por el monóxido de carbono, y las cicatrices de ese tiempo, miedo, fragilidad, el siseo del peligro, se habían suavizado, tejidas en una historia de resiliencia. La vida de Lucía había cambiado, no solo en rutina sino en propósito. Había sobrevivido, y con Diego a su lado, había convertido su dolor en un faro para otros. Esa noche, mientras el zumbido vespertino de Sevilla se filtraba por la ventana abierta, sintió una certeza silenciosa, esto era más que supervivencia. Era un llamado. Su teléfono vibró, una notificación del canal de noticias local. El segmento sobre su historia había sido recogido a nivel nacional, transmitido por toda España. Los mensajes inundaron su bandeja de entrada, familias agradeciéndole, dueños de mascotas compartiendo historias de los instintos de sus animales, incluso una maestra que había usado su historia para enseñar a los niños sobre seguridad en el hogar. Lucía desplazó la pantalla, con el corazón henchido. Un mensaje destacó, de un hombre llamado Carlos, mi esposa y yo instalamos un detector por ti. La semana pasada, detectó una fuga. Te debemos nuestras vidas. Dejó el teléfono, con los ojos empañados. Diego se movió, sintiendo su emoción, y empujó su mano. Hicimos algo bueno, ¿verdad?, susurró, rascándole las orejas. Su cola golpeó, una afirmación constante. El impacto de su historia se había extendido más allá de Sevilla. La organización benéfica con la que se había asociado reportó un aumento en las donaciones, suficiente para distribuir miles de detectores a hogares vulnerables. Las ferreterías no podían mantenerlos en stock, y los funcionarios locales lanzaron una campaña para instalaciones obligatorias de detectores en propiedades de alquiler. Lucía se había convertido en una defensora reacia, su rostro en carteles, su voz en anuncios de radio instando a la vigilancia. Al principio, la atención la abrumaba, no era una heroína, solo una mujer que había escuchado a su perro. Pero cada agradecimiento, cada vida salvada, erosionaba su duda. No solo estaba sobreviviendo, estaba salvando. Una mañana, recibió una invitación para hablar en un evento de seguridad comunitaria en la Plaza de España. La idea de dirigirse a una multitud le revolvía el estómago, pero pensó en Diego, en las vidas aún en riesgo. Si puedo enfrentar el veneno, puedo enfrentar un micrófono, le dijo a Elena mientras tomaban café en su café favorito de Triana. Elena sonrió, con los ojos brillando. Eres una dura, Lucía. Asúmelo. Lucía rió, el sonido más ligero que en años. Elena había estado allí en cada paso, su lealtad feroz una cuerda de salvamento. «Vendrás, ¿verdad?», preguntó Lucía. Elena puso los ojos en blanco. Como si me lo fuera a perder. Diego y yo estaremos en primera fila, animando. El evento fue un torbellino de nervios y adrenalina. Lucía estaba en un pequeño escenario, los grandes arcos de la plaza enmarcando a la multitud. Diego estaba sentado a sus pies, su presencia calmándola mientras agarraba el micrófono. Contó su historia, las advertencias de Diego, la amenaza invisible, el momento en que se dio cuenta de que el amor la había salvado. No se trata solo de detectores, dijo, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Se trata de confianza.
Confía en tus instintos, en tus mascotas, en las personas que te aman. Confía en las pequeñas señales, porque pueden salvarte la vida. La multitud aplaudió, algunos secándose lágrimas, y Lucía sintió una oleada de propósito. Diego ladró, con la cola meneando, y la multitud rió, rompiendo la tensión. Se arrodilló, abrazándolo, susurrando, lo hicimos. Después, la gente se acercó, compartiendo sus historias. Una madre le agradeció por inspirarla a revisar su hogar, un bombero le estrechó la mano, diciendo que su mensaje estaba ahorrando tiempo a su equipo. Lucía escuchó, con el corazón lleno, Diego apoyándose en su pierna como si estuviera orgulloso. Una niña le entregó un dibujo de un perro con una capa de superhéroe, etiquetado *Diego el héroe *. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Realmente lo es, dijo, guardando el dibujo en su bolso. El evento consolidó su resolución, seguiría hablando, compartiendo, luchando por la seguridad. De vuelta en casa, Lucía enmarcó el dibujo, colgándolo junto a su foto de Extremadura. El apartamento era un santuario de nuevo, lleno de pequeños rituales que la anclaban. Cocinaba tapas con Diego mendillando sus pies, lo llevaba a paseos vespertinos por las estrechas calles de Alfalfa, y revisaba los detectores religiosamente, sus luces verdes un voto silencioso. Su vínculo con Diego se había profundizado, un pacto silencioso forjado en la supervivencia. No era solo una mascota, era su compañero, su protector, el latido de su segunda oportunidad. Una noche, se sentó a escribir una publicación de blog, algo que había comenzado a hacer semanalmente para compartir consejos de seguridad e historias. Esta vez, escribió sobre el amor, no el romántico, sino el que vigila, advierte y salva. Diego me enseñó que el amor es un guardián, escribió. Está en el empujón de una nariz húmeda, la lealtad de un amigo, el instinto que dice que algo está mal. El amor me salvó, y puede salvarte a ti. La publicó, y para la mañana, tenía miles de compartidos, con comentarios llegando de todo el mundo. La gente compartía fotos de sus mascotas, historias de escapes cercanos, promesas de permanecer vigilantes. Lucía leyó cada uno, con el pecho apretado por la gratitud. Su vida se había convertido en un tapiz de propósito y conexión. Se ofrecía como voluntaria en el refugio de animales, enseñando a los adoptantes sobre seguridad en el hogar, asegurándose de que cada uno se fuera con un detector. Hablaba en escuelas, centros comunitarios, incluso en una conferencia nacional de seguridad, siempre con Diego a su lado. Su historia había desencadenado un movimiento, y aunque evitaba el centro de atención, abrazaba su poder para salvar vidas. Elena la molestaba por ser una celebridad, pero Lucía se veía como una mensajera, llevando la lección de Diego al mundo. Una noche, mientras ella y Diego estaban sentados en el sofá, el zumbido de la ciudad como un suave telón de fondo, Lucía reflexionó sobre su viaje. El miedo de aquellos días oscuros se había desvanecido, reemplazado por un amor feroz por la vida. Miró a Diego, sus ojos suaves pero alerta, y sintió una verdad asentarse en sus huesos: el amor no era solo supervivencia, era transformación. Tú cambiaste todo, susurró, acariciando su pelaje. Diego suspiró, apretándose más, su calor un recordatorio de que eran inquebrantables. Lucía abrió su portátil, comenzando un vídeo para su creciente comunidad en línea. Esta es mi historia, dijo, con Diego en el encuadre, su cola meneando. Pero también es la tuya. Revisa tu hogar, confía en tus instintos, ama con fuerza. Y si esta historia te conmovió, compártela. Suscríbete, toca la campana y únete a nosotros para más historias de supervivencia y esperanza. Juntos, podemos salvar vidas. Lo publicó, con el corazón lleno, sabiendo que cada vista era un paso hacia la seguridad. Al cerrar el portátil, Diego empujó su mano, sus ojos brillantes. Lucía sonrió, sus cicatrices un mapa de donde había estado, su vida un testimonio de hacia dónde iba. Con Diego a su lado, enfrentaría cualquier cosa, porque el amor es el que vigila, advierte y salva, será su mayor fortaleza. Y eso, lo sabía, iluminaría el camino hacia adelante. Si la historia de Lucía y Diego te conmovió, no te detengas aquí. Compártela con alguien que la necesite. Suscríbete a nuestro canal, toca la campana y únete a nuestra comunidad para más historias que nos recuerdan permanecer vigilantes, amar con fuerza y confiar en las pequeñas señales. Sigamos salvando vidas juntos. *.